Si está cansado de andar buscando repuestos para su celular, venga y visítenos ahí en Catramex. Le estamos ofreciendo todos los servicios que su celular necesita. Ahí contamos con todos los repuestos que su móvil necesita. Para mayor información usted puede llamar al 8890-2731. Ahí contamos con todos los repuestos que su celular necesita, como pantallas, táctiles, centros de carga, flex. Ahí tenemos reparación en general. La reparación es totalmente inmediata. Vaya y visítenos, que estamos en la calle principal frente a Comercial Yoli. Catramex es su innovación para su celular. Eso es exactamente lo que él hizo también. Y él hizo eso exactamente. Y lo que él les hizo eso a los santos verdaderos del Dios viviente, quienes guardaban la palabra y no estaban de acuerdo con él en sus dogmas. Él les dio muerte. Le dio muerte a 68 millones de protestantes. ¿Está bermeja su espada? Ellos admiten 68 millones en el martirologio, aparte de aquellos que fueron matados además de eso. ¡Oh, misericordia! Durante las edades oscuras hubo millones que fueron dados a comer a los leones y matados en todas formas porque ellos no se inclinaban a ese dogma católico. Ustedes saben eso. Señor, quiero regresar a eternidad, donde el tiempo no existe. Todo es perfección y paz allí. Cansado ya estoy yo de luchar en este Edén del mal, donde todo está caído. Señor, quiero regresar a ti, donde los santos contarán la historia de los redimidos salvos por gracia, y cantarán los dulces cantos, cánticos de redención. Los ángeles se inclinarán y asombrado nos mirarán cuando tú y yo contemos la historia de redención. Oh Dios, qué glorioso será cuando lleguemos allá y los portales de la gloria se abran de par en par allí. Radiante con su divino amor, la dulce voz del Salvador, Él nos diga: hijo amado, venirá mi gozo entrar, donde los santos contarán la historia de los redimidos salvos por gracia, y cantarán los dulces cantos, cánticos de redención. Los ángeles se inclinarán y asombrado los mirarán cuando tú y yo contemos la historia de redención. Y aquí venían los ángeles y vertieron las copas de las oraciones de los santos.
Los santos bajo el altar gritaron: digno eres, oh Cordero, porque tú nos has redimido. Y ahora tú nos has hecho reyes y sacerdotes y gobernaremos sobre la tierra. Oh, qué cosa. Y así es. Cuando él abrió ese libro, donde los santos contarán la historia de los redimidos salvos por gracia, y cantarán los dulces cantos, cánticos de redención. Los ángeles se inclinarán y asombrados nos mirarán cuando tú y yo contemos la historia de redención. Cuando tú y yo contemos la historia de redención. Gloria a Dios, Dios les bendiga en esta tarde, amados hermanos y amigos. Estamos aquí nuevamente en este programa para traer la palabra de bendición, la palabra del Señor Jesucristo, para que pueda ser un aliciente en su vida y en la vida de aquel que quiere seguir al Señor. Estamos en los tiempos peligrosos, tiempos muy difíciles, y no esperamos mejores tiempos. La Biblia dice que esto va de mal en peor, porque la Biblia dice que el hombre engañará y él será engañado también. En esta condición vamos, este mundo va en picada, cayéndose a pedazos, pero Dios, hermanos, mandó un mensaje para el tiempo del fin, para poder traer la simiente predestinada, los hijos que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que el propósito de predicar su palabra es para que podamos entender, y si hay alguna simiente que pueda creer la palabra, pues Él hará la obra. Nosotros solo tenemos la comisión de ir y predicar este evangelio. Quiero hablar un poco sobre este tema que es un poco controversial, el bautismo bíblico, como dice la Biblia, porque no hay dos bautismos, solo hay un bautismo, como dice la Biblia. Pero vemos que hoy, hermanos, el enemigo ha querido dislocar la palabra, y esto no es de poco tiempo, es de años. Pero Dios, por eso estamos hablando de un mensaje de restauración, restaurar la palabra. Dios lo prometió y Dios lo cumplió y lo está cumpliendo, porque Dios no puede fallar. Yo puedo fallar, todo mundo o todo hombre puede fallar. El único que no puede fallar es nuestro Dios. Y entonces es el deseo para alguien que puede entender, como dijo el Señor, el que lee entienda. Y los hijos de Dios vendrán a reconocer lo que Dios ha traído para esta edad. Ahora, el mensaje de resurrección que Dios trajo
Marcos 16, 15. Y él dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere ya es condenado. Eso es lo que Dios estaba demandando. Y es lo que Dios quiere, que vayamos a predicar el evangelio, que se predique el evangelio de Jesucristo. Porque mucha gente piensa que el bautismo pues no tiene importancia. Sí tiene importancia. 1 Pedro 3:21 dice que el bautismo que corresponde ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como aspiración de una buena conciencia. Nos salva, no quitando, Él no le quita las inmundicias, el hablar malas palabras y todas esas cosas. Pero usted tiene que estar consciente que usted ha hecho un voto con Dios y no con el hombre. Y que esto no es asunto de hombres, es el asunto de Dios. Entonces Él nos está hablando, así como hemos leído en esta tarde, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Mire qué hermoso. Usted puede leerlo y vemos estas cosas. Voy a leerles algunas escrituras, que Dios nos ayude para leerles las escrituras donde hay muchas escrituras donde vemos que el bautismo fue en el nombre de Jesucristo. Porque también hay iglesias que rocían, solo le rocían la cabeza, ¿verdad? Ellos creen de esa manera y derraman agua sobre la gente. Pero la Biblia dice que Juan el Bautista allá en el Jordán sumergía, porque bautismo quiere decir sumergir. Eso es lo que él estaba allá, Juan el Bautista, cuando vino a bautizar, el primer hombre que vino a bautizar, él buscó donde había agua, las aguas del Jordán. Y entonces, todas estas cosas, hermanos, tenemos que hacerlas como dice el Señor. No como a nosotros pensamos, como a nosotros nos parece, sino como Dios dice. Porque en la Escritura ellos fueron bautizados por inmersión o debajo del agua. Así que si somos cristianos, Dios quiere cristianos chapados a la antigua. Y entonces lo mejor que nosotros tenemos para ir a la manera en la que la iglesia cristiana antigua, la antigua iglesia, la iglesia primitiva, ellos hicieron esta forma, ellos bautizaron de esta forma, sumergiendo en el agua, porque así dice la Biblia. Cuando Jesús murió, porque la Biblia dice que el bautismo es, ¿verdad?, una forma de muerte, entierro y resurrección, mostrando que morimos a las cosas de este mundo y resucitamos en una vida nueva para Jesucristo. Cuando Él fue sellado en la tumba, Él lo sellaron todo su cuerpo. Y cuando entierran a alguien, igual. Entonces el bautismo es
un tipo de, ya le dije, muerte, entierro y resurrección. Ahora, el deseo de cada uno de nosotros es que la gente conozca, y mi deseo es que la gente conozca más de las Escrituras, porque el Señor nos dijo, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces todo tiene que ser probado por esta palabra, por esta Biblia. Y con todo eso, como dijo Pablo, nosotros no somos contenciosos. Si alguno quiere hacerlo así, pues así lo hace. Pero la Biblia, nosotros estamos llamados a hacer las cosas como dice la Biblia. Nosotros tenemos que estar de acuerdo con la enseñanza bíblica, apostólica, primitiva. Y hay algunos que sumergían en el agua, algunos también se han alejado de este bautismo, de la creencia apostólica. Allá en el principio, cuando Dios comisionó a sus discípulos, después de Pentecostés, en Hechos 2:38, el bautismo fue en el nombre de Jesucristo. Voy a leer una escritura donde ha traído mucha confusión, pero Dios quiso así. Pero dijo el Señor que los entendidos entenderán. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, en el singular, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Voy a hacer una corta oración para que ustedes también me puedan acompañar. Si usted está enfermo, Jesucristo tiene sanidad. Él tiene todo lo que el hombre y la mujer puedan desear. Acompáñeme si usted desea que oremos. Si usted está enfermo, crea la palabra. Tenga la fe de aquel centurión. Él dijo, solo di la palabra y mi hijo sanará. Dios y Padre Celestial, en esta tarde yo vengo delante de su presencia, Señor. Hemos leído la palabra. Y la palabra, Señor, no se puede contradecir ni se confunde. Porque usted no vino con el propósito de confundir a nadie, sino de sacarnos de todo enredo y ponernos en la verdad. Bendito, Señor, bendice este lugarcito, aquí esta cabina, donde podemos presentar este programa, Padre. Y bendice a este joven también, que está al frente ahí. Y bendice todo, Señor, este programa de televisión, que tú seas bendiciendo y la palabra pueda llegar a cada persona ahí que esté en su hogar o en alguna parte, y que pueda poner atención, porque estamos muy en el tiempo del fin, y es necesario que, como dijo el apóstol Pablo, con más diligencia atendamos estas cosas, no sea que nos deslicemos. Gracias, Señor, te lo pido en el nombre precioso de mi amado Jesucristo. Concédelo y ayúdame en esta hora para poder hablar estas cosas como tú las dijiste. Gracias, Señor. Amén y amén. Vemos aquí Mateo 28:19.
Si usted lee la concordancia, lo lleva a Lucas 24:46, donde dice que él dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase entre los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Escuche, en su nombre. Y Mateo 28:19 dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si lo leen, no dice en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él es singular, uno. Y Pedro, por revelación, mucha gente dice, ese fue Pedro, y que a quién le vamos a hacer más caso, a Jesús o a Pedro. Pero Pedro, por revelación, porque recuerde que a Pedro se le dio la llave del reino. Jesucristo dice que Él le dio la llave del reino para que Él abriera. Y en Hechos 2:38, por eso por revelación supo que el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo es Jesucristo. No porque Padre no es nombre, Padre, Hijo, Espíritu Santo no son nombres, son atributos. Entonces Pedro supo que el nombre de esos atributos es Jesucristo. Usted sabe bien, si no fuese así, entonces nuestro lenguaje careciera de sentido, porque muchos gente están confundidos en esta cosa, en estas palabritas que el Señor mandó. Pero como lo dijo el Señor, te alabo Padre, creador del cielo y la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios entendidos y las revelaste a los niños, porque así te agradó, Padre. O sea, tenemos que ser niños para querer aprenderlo. El problema es que ahora todos queremos ser maestros y nadie quiere ser niño para aprender. Pero si queremos aprender, como dijo el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces la Escritura nos enseña. Todo el mundo, hasta desde la escuela, se sabe que Padre no es nombre. Padre es un atributo. Hijo no es nombre, igual un atributo. Vemos cómo Dios se manifestó de esta manera, hermano. ¿Verdad? Y esto ha traído confusión a la humanidad, porque, hermanos, quiere decirle que este bautismo en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo fue traído por la Iglesia Católica en el año 325, después que murió el último apóstol. Ellos comenzaron a bautizar en los títulos de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero usted no puede encontrar en la Biblia por ningún lado y en ninguna escritura que los santos de la iglesia primitiva bautizaron así. Yo le puedo mostrar por toda esta escritura que ellos bautizaron en el nombre de Jesucristo. Porque eso fue lo que Dios le reveló a Pedro. ¿Verdad? Y entonces, también vemos en los Hechos de la Fe, del libro de los católicos, los Hechos de la Fe, dice de esta manera:
los protestantes reconocen nuestro bautismo. Ve, aproximadamente el siglo IV, ellos comenzaron a bautizar rociando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero usted ve que en Hechos 2:38, Dios le dio la comisión a Pedro, a Mateo. Vayan, una comisión, él fue comisionado. Ahí fue el mandamiento y Hechos 2:38 fue el cumplimiento. Ellos no fueron desobedientes a la palabra, sino que estaban cumpliendo lo que Jesús les estaba mandando. Porque Pedro por revelación supo que Padre no es nombre, Hijo no es nombre, y ahí junto con Pedro estaban los otros 11 apóstoles, o los 10, porque no estaba Judas. Y si Pedro hubiera estado errado, entonces cada uno de ellos lo hubiera expresado que no fue así, pero ellos sabían, porque hermanos, esto tiene que ser revelado. Así como cuando Pedro estuvo allá junto a todos los discípulos y el Señor Jesucristo preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y unos dijeron que era Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, hermanos, se levantó y él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren. Y el Señor le dio una respuesta y le dijo: bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto no se lo puede revelar carne, sino usted puede leer la Escritura y aún no entenderla. Usted puede ver y aún pasamos por alto estas cosas, porque tiene que venir un elemento sobrenatural para hacernos entender la palabra, para hacernos entender, hermanos, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Porque vemos que la revelación es algo fuera del conocimiento humano. La revelación no se la puede dar un hombre, no se la puede dar nadie, la revelación se la da Dios. Jesús se lo dijo a Pedro: esto no te lo reveló carne ni sangre, ni seminario, ni escuela bíblica, ni nada te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Precioso el Señor. Entonces, Jesús dijo: si los apóstoles le desobedecieron a él, entonces las escrituras están erradas. Y usted tiene que hacer a las escrituras perfectas, o las escrituras no son nada, porque no puede estar errado en una parte y correcto en otra. O está errado o está correcto. Dios no es que Él va a errar una parte, Dios es perfecto. Como dijo el salmista, Dios es perfecto en todos sus caminos. Entonces sí, no puede estar errando en una parte, porque haría toda esta Biblia imperfecta. Pero vemos que las escrituras son perfectas. Cada palabra está correcta. Y si no, ni una de ellas estaría correcta. Gloria a Dios. Si ella no está correcta, o si ella está correcta y una está errada, entonces no sabríamos cuál está correcta y cuál está errada.
no entenderíamos. Si parte de ella estará correcta, si otra parte está errada, entonces esta Biblia no fue inspirada. Pero yo creo que esta Biblia, como dice el Señor, que fue inspirada. Dios inspiró la Biblia y Él inspiró 40 hombres para escribir esta Biblia en diferentes tiempos, ni aún se conocieron. Y cuando estos escritos se hallaron, concordaron cada uno, porque no eran los hombres, era Dios hablando la palabra. Si usted, digamos que tomáramos un ejemplo, le puedo decir, tomáramos 40 doctores y cada uno le da una receta y le dice una cosa y otra cosa, nunca ellos estarían correctos en alguna cosa. Entonces, pero Dios, aquí vemos que estos 40 hombres que escribieron esta Biblia nunca fallaron. Y alguien dice, la Biblia no se contradice. Esta Biblia es perfecta, tan perfecta como Dios es perfecto, porque es Dios en forma de letra, es su palabra y no puede fallar, porque si fallara, entonces ¿dónde estaríamos? ¿Qué estaríamos creyendo nosotros? ¿De qué serviría si algo está errado? Pero yo le digo en el nombre del Señor, esta Biblia nunca se contradice, porque es Dios mismo hablando su palabra. Lo que hace Dios cuando tiene una revelación es darle más luz para que entienda la humanidad o las personas o sus hijos entiendan de una manera mejor la Escritura. Ese es el propósito de Dios, porque vemos que en ella no hay contradicción. Por eso es que Pedro dijo, arrepentidos y bautice cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Y todos después fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Todos aquellos, ahí en Hechos 2:38 dice la Biblia que se bautizaron como 3,000. Como 3,000 personas. Y usted me puede buscar por toda esta Biblia, no va a hallar en esta Biblia que alguien se haya bautizado en los títulos, o sea, Mateo 28:9, no me va a hallar ni uno, porque no está allí. Tiene que haber, y usted ve que en Hechos 2:38 dice que se bautizaron como 3,000 personas. Y Jesús les dijo que fueran a predicar este evangelio a toda criatura. Gloria a Dios. Las Escrituras, hermanos, están escondidas de los ojos de los sabios y de los entendidos, pero son reveladas a aquellos que quieren aprender, a los niños. Ellas se declaran a ellas mismas solamente. Ellas son declaradas, las Escrituras entre ellas mismas. Ahora, hermano, esto es como si usted estuviera leyendo una historia en un libro y solo lee el final y dice, María y Juan fueron felices. Pero usted quiere saber por qué fueron felices, entonces tendría que regresar atrás y leer el contenido para saber por qué fueron felices. Entonces nosotros, también en esta hora, queremos encontrar la verdad, porque no hay otra verdad fuera de esta Biblia. Pueden haber muchos libros de importancia, pero este libro tiene más de 2000 años
y Él siempre tiene su unción correcta. Ella siempre, hermanos, es viva y eficaz, como dice el Señor, y más cortante que toda espada de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios nos ayude. Para poder entender esto, yo se lo puedo explicar, yo se lo puedo hablar, pero ese día pero si el Señor le revela su palabra, ya es otro asunto, porque yo solo puedo ponerla en su mente, pero Dios se encarga de bajarla al corazón. Dios nos ayude para que Él pueda bajar esta palabra al corazón de cada hombre que nos oye o mujer que nos escucha. Y como le dije al principio cuando comencé, y aquí no estamos para ser mejor que nadie, sino para que escudriñemos la Escritura, porque hermanos, un día nos vamos a encontrar con el Señor, tarde que temprano, cualquiera que sea, no importa quién sea, puede ser el Papa, el cardenal o quien sea, un día se va a encontrar con Dios. Puede ser el campesino más humilde, puede ser la ama de casa más humilde y se va a encontrar con Dios. Y si no hicimos como Dios dice, vamos a tener problemas en aquel día. Por eso el Señor habló en aquellos tiempos, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo a aquella gente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dios nos ayude, hermano. Ahora, el problema está, hermanos, como les dije, en que podamos entender lo que Dios quiere de su palabra. Si vemos allá en Mateo 1:18, si Dios me permite, lo voy a leer ahí. A leerle. Escuche cómo dice aquí. Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, que era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mira. Entonces vemos, hermanos, dice la Biblia que él fue engendrado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo engendró. Y el Espíritu Santo es Dios. Gloria a Dios. Padre es el que engendra. Y aquí dice que él fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, el Padre de Jesucristo era Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. No hay otra manera.
Si Dios y el Espíritu Santo fueran diferentes, entonces Jesucristo tendría dos padres, porque Él llamó Padre a Dios. Cuando Él estuvo allá en la tierra, Él estaba hablando del Padre, y Felipe se acercó y le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Siempre ha habido un poco de confusión en la mente del hombre. Pero Jesucristo le dijo, Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y no me conocéis. El que me ha visto a mí, le dijo, ha visto al Padre. Porque yo y el Padre uno somos. No dos ni tres, sino uno somos, dijo el Señor Jesucristo. Entonces podemos ver esta escritura que Jesucristo le llamó Padre a Dios, y la Biblia dice que el Espíritu Santo lo engendró. Entonces lo hallaremos con dos padres. Pero ya dijimos que el Espíritu Santo es Dios. En Génesis 1:1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y mire cómo dice, y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Declarado es Dios con nosotros. Vemos que cuando nuestro Señor Jesucristo, en el día del bautismo, en el Jordán, Juan tomó en cuenta indicar que él había visto el Espíritu de Dios como una paloma o en forma de paloma, viniendo y morando en el Señor Jesucristo. No que era una paloma, sino que dice en forma de paloma. Y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco morar. A él oíd. Dios se vació. Dios, hermanos, corporalmente, en la persona de Jesús, Él se vació allí. Y entonces, como digo el mensajero, es como el hombre y Dios se unieron, se hicieron uno. Jesús, el velo de carne. Y el cielo y la tierra se abrazaron, hermano. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? El solo pensar en esas cosas. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo aquí y anduvo predicando, Él dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces Padre, Hijo, Espíritu Santo tienen nombre. Y ese nombre es Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en el nombre del Señor Jesucristo. Esta fue la revelación que los apóstoles tuvieron, porque esa era la manera en que ellos bautizaron, hermano.
Ellos no lo hicieron de otra manera, ¿verdad? Y la primera ocasión que fueron bautizados fue en Hechos 2:38. Ya dijimos. Entonces la siguiente ocasión que nosotros tenemos registro de un bautismo por la iglesia primitiva o los apóstoles fue cuando Felipe, 2 días después, fue a Samaria, y ellos eran judíos, y entonces él fue a predicar allí. Porque mire, hermano, solamente nosotros venimos, o sea, 3 tribus: los judíos, los samaritanos y los gentiles. Y estas 3 razas vinieron de Sem, Can y Jafet, los 3 hijos de Noé. ¿Verdad? Gentiles, judíos, y los samaritanos son mitad judíos y gentiles. Entonces, cuando Felipe predicó a los de Samaria, usted puede ver lo que tuvo lugar, que lo puedo leer en Hechos 8, donde él fue y bautizó esta gente de Samaria. En 8:14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron para ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 8:16 dice que solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Eso fue 2 días después. Luego, hermanos, podemos ver en Hechos 10:48. Le voy a leer de Hechos 10, porque estos son los hechos del Espíritu Santo. Le llaman los hechos de los apóstoles, pero son los hechos del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo obrando en los apóstoles. Hechos 10:44 al 48 dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Usted no va a hallar ninguno de los apóstoles haciéndolo de otra forma, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo creo que todo cristiano, porque la Biblia dice que Él es la puerta, y el que entra por el portillo dice que es ladrón y salteador. Eso dice el Señor. No vamos a hacer las cosas a nuestra manera y pensar que vamos a estar en el cielo, hermano. Tenemos que hacerlo a la manera de Dios. No es a mi manera ni a la manera de alguien, sino a la manera de esta Biblia.
En Hechos 19, sigo. Hechos 19, Pablo se encontró allí con un bautista, ¿verdad? Un predicador bautista. Llamado Apolos, él era discípulo del apóstol, del Juan el Bautista. Él había sido bautizado por Juan el Bautista. Lo voy a leer para que usted mire. Desde el 19. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hechos 19, 1 al 8. Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12, dice. 12 hombres, sin contar las mujeres, ¿verdad? Eran unos 12 que fueron bautizados. Y aquí puedo llevarlo a Hechos 22, 16. Se lo voy a leer del 14 para que le tomemos más, o lo puede leer si me está oyendo y quiere escuchar esta palabra. No cierre su oído a esta palabra, porque un día deseará escucharla. Hechos 22, 14 dice: y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque seréis testigos a todos los hombres de los que has visto y oído. Esto fue Pablo. Y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Gloria a Dios. Le voy a leer Romanos 6. Romanos 6. Y que Dios pueda abrir el entendimiento para entender las Escrituras como dijo el Señor. Romanos 6, si usted lo puede leer, escudriñe la palabra. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pablo contesta esta pregunta. Y él dice: ¿cómo vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si usted ha muerto al pecado, usted ya está muerto para el pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús
hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dios bendiga su palabra. Y muchas más escrituras podría leerle, donde Dios respalda su palabra. Y como le dije, este bautismo en los títulos lo instituyó la Iglesia Católica en el año 325, después que murió el último apóstol. Y ahora, hermanos, yo sé que es difícil querer dar un cambio de 35 grados, porque todo el mundo ahora ha hecho eso, desde Lutero, Wesley. Pero Dios, hermanos, para esta última edad, por eso le digo, Él iba a restaurar y traer un profeta mensajero para restaurar la palabra y revelarlos la palabra, que lo dijo a través del hermano Branham, que nosotros creemos que fue el profeta para esta edad, para restaurar esta Biblia, restaurar estas verdades que están aquí, pero que han sido, hermanos, escondidas. Pero Dios, con su infinita gracia, su amor, esto es para el que quiere, hermanos, como dijo él en Isaías 65, parece que dice: el que quiera venga y beba del agua gratuitamente, sin precio, sin dinero. Entonces, Dios nos ayude para que Él nos abra el entendimiento, así como los caminantes a Emaús. Dice que ardían sus corazones cuando, ¿verdad? Ellos iban pues hablando, y ellos, hermanos, iban un poco quejándose, tristes, porque ya a 3 días y Jesucristo les había dado una promesa que Él iba a resucitar el tercer día, pero Él se les apareció en el camino, hermanos, y ellos se les hizo como un forastero, un hombre, ¿verdad?, que andaba por ahí. Y Él les preguntó: ¿qué pláticas son estas? Y ellos dijeron: tú eres el único forastero que no te das cuenta lo que ha sucedido, porque eso estremeció Jerusalén, hermano. Cuando Jesús murió, y todo el mundo, eres tú el único que no te das cuenta. Y entonces, hermanos, ¿verdad? Jesús se les apareció y comenzó a hablarles, le dijo desde los salmos a los profetas y toda la Biblia, y los trajo por toda la escritura. Y les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El tiempo se acabó, Dios les bendiga. ¿Cuánto no quisiera estas cosas? Porque esta Biblia es como una fuente que no, allí se le saca más. Yo voy a hacer una corta oración. Si quieren escribirme o quieren, mi número es 8951-8257. 8951-8257. Puede hablar ahí, y cualquier cosa gustosamente en el nombre del Señor. Si no que yo tenga la respuesta a todas, el que tiene la respuesta es Dios. Voy a unas cortitas palabras. Dios y Padre Celestial, bendice este programa y bendice esta televisora. Señor, bendiga aquí, Señor, los oídos del oyente. Si hay alguno que oiga, Padre, que no oiga pesadamente, sino como que, Padre, que sea un susurro en sus oídos y que pueda entender esta palabra. Gracias, porque te lo pido en el nombre de Jesucristo. Bendice toda la audiencia en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, mi precioso.